Buenos días. Estamos aquí para hablar de un concepto que se llama huella fotovoltaica cero. Este concepto fue creado en el 2009 en la tentativa de resurrección de una finca vitícola en desherencia por estar situada en un sitio de poca rentabilidad vitícola en Burdeos y por un Alzheimer fulgurante a mi padre. Entonces hemos pensado en hacer un campo agrivoltaico ahí y unos alemanes nos hicieron una oferta a 1.000 euros el hectárea. Y en las primeras conversaciones empecé inmediatamente a preguntar cómo me iban a devolver la finca después de 20 años. Las respuestas fueron un poco confusas. Entonces hemos empezado a estudiar el tema profundamente y nos hemos dado cuenta que entre pagar 1.000 euros el hectárea y pagar 3.000 euros el hectárea, el operador tenía su TIR que cambiaba a menos de 1%. A partir de ahí hemos fijado como regla interna de este concepto huella fotovoltaica cero de obligar a los operadores a pagar 3.000 euros por hectárea y por año, y así se refleja en nuestros derechos de superficie. Una vez este problema para el terrateniente solucionado, terrateniente que normalmente es un prejubilado o jubilado, y como sabemos todos, las cajas de pensiones dentro de unos años, 30 como mucho, ya no serán capaces de pagar nuestras jubilaciones. Entonces aquí, por ejemplo, ya empezamos a tener un pequeño microsistema para poder compensar y hacer que los agricultores mayores de edad puedan tener un final de vida digno. Solucionado este problema, hemos trabajado mucho sobre el problema del desmontaje. No conocemos hoy cuál será la ley aplicada dentro de 30 o de 60 años. Ese desconocimiento nos lleva a la imposibilidad de cifrar el valor de dicho desmontaje. Con lo cual, si no podemos cifrar el valor del desmontaje dentro de 30 años, tampoco podemos poner una garantía bancaria. En el caso que pudiéramos poner una garantía bancaria exagerando muchísimo el valor del desmontaje, nos encontraríamos con otro posible problema, y esto es un sector donde los cabos tienen que estar totalmente atados. El posible problema es que el banco que ha emitido la garantía bancaria pues ya no existe. El posible problema es que, como es un sector donde los proyectos cambiarán de mano por lo menos 3 o 4 veces a lo largo de los 30 años, cada vez que hay un cambio de mano, jurídicamente se debilita esta garantía bancaria. Con lo cual, hemos llegado a la conclusión que no era posible anticipar una garantía para desmontar. Se creó entonces un sistema de vasos comunicantes que está completamente detallado en nuestros derechos de superficie, que obliga al operador a hacer una oferta pública de desmontaje 4 años antes de finalizar este derecho de superficie. Si no lo hace, pierde los últimos 3 años y medio de la facturación energética. Y esto está totalmente detallado en el derecho de superficie. Derecho de superficie que, os recuerdo, es el único documento jurídico que va a viajar a lo largo de los 30 años de explotación y que va a conectar el terreno con la industria que está construida encima del terreno, independientemente de quién es el propietario del terreno y de quién es el propietario de la industria.
Con lo cual, admitimos que el operador ha hecho su oferta pública en un plazo de 6 meses, es decir, de -4 a -3,5. Tendrá otra vez una obligación que tendrá que cumplir también en los 6 meses sucesivos, que será de depositar en la Caja General de Depósitos y Consignación el valor medio de la oferta pública, más el IVA, más 20%. ¿A favor de quién? A favor de la administración pública local. Nosotros estamos aquí intentando evitar que nuestros nietos, bisnietos, lo que se llama Next Generation, se encuentra con una basura energética que tenga que financiar para desmontar. Tenemos que proteger esta Next Generation. Y hasta ahora, este sistema de vaso comunicante es el único sistema que se puede adaptar a la legislación que estará en vigor entonces. Como vamos a responsabilizar las futuras generaciones, es indispensable que la administración sea actor principal de este sector de actividad. Sector de actividad que, recuerdo, está compuesto por 2 actividades primarias, una la energética, otra la agricultura. Lo veremos más adelante. Pero la administración tiene que estar, tiene que poder ver. El desmontaje de la planta fotovoltaica ya está garantizada. Lo que queremos evitar ahora es que estos miles de hectáreas que representarán estos miles y miles de proyectos, porque nosotros estamos contra los proyectos de más de 50 hectáreas, porque pensamos que hay que polarizar los proyectos lo más posible. Evidentemente, menos de 5 o 7 hectáreas es complicado, por cuestiones obvias de rentabilidad y costes fijos, pero polarizando los proyectos vamos a intervenir con una mayor cantidad de propietarios agrícolas y de agricultores y de administraciones, como lo vamos a ver. Con lo cual, no podemos correr el riesgo de dentro de 30 años pues tener un desierto, ¿no? Agrícola desmontado, sí, porque está garantizado, pero agriculturalmente llegada a cero. Con lo cual, el propietario que cobra los 3.000 euros de canon anual tiene también 4 años antes de la finalización del derecho de superficie, tiene también que hacer una oferta pública para plantar en la finca agrivoltaica la agricultura del momento. El cambio climático nos puede hacer cambiar el entorno agrícola en Gerona, en Cáceres o en Burdeos. Entonces, lo que no podemos correr el riesgo es de no tener una homogeneidad agrícola en los 30 años. El propietario tiene exactamente la misma multa que el operador. Si no cumple la oferta pública, pierde los últimos 3 años y medio de canon, y después, si en 6 meses no ha depositado en la Caja General de Depósitos y Consignación el valor medio de la replantación agrícola, pues pierde los últimos 3 años. Todo esto a favor de la administración, a través de un instrumento que se llama un poder irrevocable, que está en este derecho de superficie, como todos los nuestros, y que es de obligado cumplimiento por parte del operador, garantía de desmontaje, como todas las condiciones que están en el derecho de superficie. Muy bien. Ahora hemos visto que el desmontaje está garantizado, asegurado. Hemos visto que replantar la agricultura del momento también está garantizada. Y ahora nos vamos a interesar es lo que pasa entre hoy y el momento de este desmontaje. Estamos delante de un sector muy peligroso, porque es un sector que se va a volver un sector financiero, se va a volver un producto financiero en los próximos meses, a ciencia segura.
Y con lo cual, como es un sector que nos afecta a todos, porque es un sector de interés general, tanto por la actividad primaria agrícola como por la actividad energética, tenemos que ser capaces, todos nosotros, es decir, a través de la administración pública, de vigilar, verificar y controlar las cuentas de cada una de estas empresas de manera anual. Nuestro derecho de superficie obliga al operador a hacer una auditoría anual y entregarla tanto al propietario como a la administración pública local. Si no lo hace o si la auditoría no es satisfactoria, tiene un plazo de 6 meses de carencia, al final de los cuales, si todavía la situación sigue la misma, a través del poder que está firmado aquí, el propietario y la administración pública se subrogan al operador a la hora de facturar la energía. Nos quedaba un único cable por atar, que consiste en el hecho que, como es un sector en plena expansión, donde hay todo y todos, tenemos que ser muy vigilantes que algunas empresas no cojan demasiados proyectos, no cojan proyectos que no son viables y de esa forma no puedan de repente hacer compensaciones de los proyectos que funcionan con proyectos que no funcionan. Sucedería un efecto dominó y se caería en todas. El derecho de superficie que nos ocupa de cada uno de nuestros proyectos prohíbe la transmisión del mismo a no ser a una sociedad nacional que tenga por único objeto social y única actividad de negocio ese proyecto agrivoltaico. Hemos visto las garantías de desmontaje, hemos visto que podemos replantar, podemos asegurar que la agricultura dentro de 30 años pues, será adaptada al ambiente y el entorno del momento. Hemos visto que el operador tiene unas obligaciones a lo largo de los 30 años y hemos visto que el agricultor también tiene unas obligaciones a lo largo de los 30 años. Con lo cual, vamos a hablar ahora del agricultor que va a desarrollar la actividad agrícola. Como he dicho antes, no es la agricultura que va a ser utilizada por la industria, sino que es la industria que va a ser utilizada por la agricultura. La mezcla de estas dos actividades va a permitir que el sector agrícola, hoy muy enfermo, pueda resucitar a través de una compensación económica que nosotros imponemos al operador y que se suma a 750 euros por megavatio y por año, o 500 euros por hectárea, más o menos, que va a permitir paliar las pérdidas o el déficit del agricultor durante la fase inicial de producción. Y después le permitirá invertir en busca y desarrollo para hacer una agricultura de proximidad, kilómetro cero, para aumentar la biodiversidad que ya le imponemos al principio y para compensar algunas cosechas que podrían ser desastrosas. Si actuamos en el campo agrícola, tenemos que actuar un poco para todos. Entonces, el operador, siempre en este derecho de superficie, tiene la obligación de participar a la vida agrícola de la región. ¿Cómo? Pues con una participación económica de otros 750 euros por megavatio y por año, que serán pagados o a la cooperativa agrícola más cercana o al ayuntamiento para desarrollos sostenibles en caso que no existen cooperativas. Me diréis que tenemos un OPEX que es cargadísimo.
efectivamente, es más del doble de la normal. Pero es la única manera para que este desarrollo sea globalmente sostenible, para que este desarrollo sea un win-win para todos y para que este desarrollo permite la creación de una economía circular local, kilómetro cero, tanto a nivel energético como a nivel agricultura. La pregunta era si algún operador estaría dispuesto a asumir esto. Y la contestación es sí. Tenemos la suerte de trabajar con uno de los mayores operadores fotovoltaicos mundiales y que piensa, como muchos grandes constructores a fecha de hoy, como la administración, que no puede haber un desarrollo energético sostenible si no está consensuado entre todos. Y ese desarrollo energético tiene que ser basado en, parte de ello por lo menos, en la resurrección de la agricultura. No podemos comer una naranja que llega de Sudáfrica cuando las naranjas de Valencia se tiran. Falta de rentabilidad de las valencianas y un peso de CO2 de las sudafricanas que no es viable, tampoco es verde. Con lo cual hemos trabajado mucho sobre qué pasa debajo de las placas a nivel agrícola y utilizamos unos trackers que están a 2,8 metros de altura y están distantes uno del otro de 8,80 metros. Hemos dividido estos 8,80 metros en 18 zonas para estudiar la radiación que iba a tener el terreno. Y aparte de la radiación, hemos también mirado la temperatura, que evidentemente será distinta. La radiación ha sido calculada mes a mes, zona por zona. Y hemos llegado a una media de 46% menos de radiación, que según estudios de agrónomos tendrá un efecto sobre la producción agrícola más o menos paritario. Con lo cual, vamos a producir menos agricultura, evidentemente, donde están los paneles, pero hay agriculturas como la viña que se van a beneficiar de ese albedo, porque la temperatura máxima en verano baja de 4 grados. Entonces, la bajada de temperatura permite que las subidas de azúcar de la viña sean más lentas, más progresivas, con lo cual una maduración más lineal y una cosecha más tardía. Los últimos 20 años, por ejemplo, las cosechas se han anticipado de casi un mes. Todos estos puntos, tanto a nivel jurídico de garantías de desmontaje, todos estos puntos que hemos visto, tanto a nivel jurídico, auditoría anual, garantías de desmontaje, transmisión de los derechos de superficie, como las obligaciones contractuales de explotación agrícola, distancia entre paneles, qué tipo de agricultura se puede hacer en el sentido que tiene que ser una agricultura ecológica, como las participaciones económicas, tanto para el agricultor como para la cooperativa agrícola más cercana. Todos estos puntos están todos detallados en nuestros estudios de impacto medioambientales, que son estudios que cuestan mucho más que la normal, evidentemente, que son completos y son de 300 páginas. Es importante para poder aumentar la energía verde y potencializar la agricultura, es importante tener en cuenta un factor esencial que es la integración paisajística. Entonces nosotros, por ejemplo, solo utilizamos terrenos que están ya muy contaminados a nivel paisajístico.
líneas de muy alta tensión, centrales eléctricas, vías de AVE, autopistas. Entonces, cuando procedemos a la integración paisajística nuestra, que podemos ver aquí, por ejemplo, que se compone de una barrera de 3 fases. La primera fase son árboles a 4,5 metros, en este caso cipreses, que son cortafuegos naturales. La valla de protección, en la cual se planta una planta de fruto rojo cada 30 centímetros, en este caso son zarzamora. Después, una tercera línea de árboles fruteros, en este caso perales. Y este conjunto de fruto rojo más árboles fruteros va a permitir tanto la biodiversidad agrícola como además la compensación en euros, evidentemente, de la bajada de producción agrícola debida a, por ejemplo, en la viña, a quitar 2 rangos de viña cada 5. ¿Vale? Con la perspectiva desde la carretera, estos árboles nos van a permitir de esconder también todas las líneas de alta o muy alta tensión que estaban detrás, a la vez que esconden los paneles. Y estos paneles tampoco nos impiden trabajar la viña de manera normal, viña o otro cultivo, ¿vale? La maquinaria utilizada es la misma. Los paneles no tienen que hacer nada de especial, no hay que manipularlos durante todo el año, salvo el día de la cosecha, porque si se utiliza cosechadoras, pues hay que poner los paneles a la invertida para que la cosechadora pueda pasar, y aprovechamos también para lavar los paneles. Dicho esto, hemos encontrado otro problema, que es al final del día los paneles se quedan parados cuando el sol se tumba, ¿verdad? Entonces, si hay una luna llena, la reverberación de la luna en estos paneles puede hacer que las aves confundan los paneles con planos de agua. Entonces, hemos hecho un acuerdo con nuestro constructor Soventix, que tiene que programar los trackers, ¿vale?, para que cuando acabe el día se giran automáticamente en contra de la luna para mostrar solo la espalda del panel a la luna, que no tiene reverberación, ¿vale? Y cuando la luna pasa a la vertical del terreno, ¿vale?, los paneles vuelven a dar la vuelta para siempre, al final de la noche, estar con la espalda de los paneles estar de cara a la luna, y así evitamos cualquier tipo de reverberación. Concluiré este tutorial agradeciéndoos por vuestro tiempo y pidiendo que nos unamos todos para ayudar a la administración, que nos unamos todos para que el sentido común del qué pasa después, del qué pasa durante, prevalezca sobre un narcisismo económico que evidentemente ya no está a la orden del día. Muchísimas gracias.